Hoy volvemos a la era dorada de Detroit. Hemos reunido 12 máquinas que definieron la historia. Si la gasolina corre por tus venas, este es tu video. Estas son las 12 leyendas de clásicos americanos que no debemos de olvidar. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal. Todos los días subimos un nuevo video de historias de los clásicos automotrices. Continuemos. Número 12. En 1964, Pontiac no solo lanzó un nuevo coche al mercado, soltó un animal. Un muscle car con alma de rockstar y la elegancia de un puño americano envuelto en terciopelo. Este es el Pontiac Guanajuato del 64, el padre fundador, el que pateó la puerta y gritó, "Aquí manda el torque". Bajo el capó llevaba un V8 de 6.4 litros que, en su versión Tripower, sí, 3 carburadores, entregaba hasta 348 caballos de fuerza y 428 libras-pie de torque. Una locura para la época y un golpe de respeto incluso hoy. Su velocidad máxima era de 200 km por hora y, aunque hoy eso lo logra un sedán cualquiera, en los 60 era una nave espacial con matrícula. Hacía el 0 a 100 en 6.6 segundos sin control de tracción, sin asistencias, sin nada, solo tú, tus reflejos y un motor que parecía odiar el silencio. Y no era pequeño, medía 5.1 metros y pesaba más de 1.600 kilos, un mastodonte americano con estilo de estrella de cine y actitud de bar de motociclistas. Por dentro encontrabas volante de madera, tapicería de vinilo, tablero con relojes redondos cromados y un velocímetro que marcaba 120 km por hora, aunque sabías que podía ir más allá si te atrevías. Este auto no nació por accidente, Pontiac se saltó las reglas a propósito. General Motors prohibía motores grandes en autos medianos, pero los del Guanajuato dijeron, ¿y si lo hacemos opcional y fingimos que no sabíamos? Así nació la leyenda. Hoy, si tienes uno en el garaje, puedes estar tranquilo. Cuesta de $60,000 a más de $150,000 en subastas, según su estado y si conserva el Tripower. Pero más allá del dinero, tener un Guanajuato del 64 es tener historia viva que todavía ruge, no pedía permiso, pedía pista, porque no fue diseñado para encajar, sino para dominar. Número 11. El Mustang ya era un éxito en 1964. Pero entonces llegó Carroll Shelby y dijo, está bonito, pero necesita gritar más fuerte. Así nació el GT350, el primer Mustang que dejó de ser solo un ícono juvenil para convertirse en un arma con ruedas. Bajo el capó llevaba un V8 de 4.7 litros preparado por Shelby para soltar 306 caballos de fuerza. Y eso, en 1965, era como darle esteroides a un corcel. Entregaba 329 libras-pie de torque y podía sentir cada una clavándote contra el asiento. Pesaba apenas poco más de 1 tonelada, ligero, corto, ruidoso y visceral. Hacía el 0 a 100 en 5,9 segundos, con neumáticos que hoy parecerían de bicicleta gruesa. La caja manual de 4 marchas no perdonaba errores, si sabías usarla, te sentías como Steve McQueen persiguiendo criminales por San Francisco. Por fuera, el GT350 no exageraba el músculo, pero imponía respeto. Blanco Wimbledon, franjas azules de competición y el emblema de Shelby como advertencia. Medía 4.6 metros, pero su presencia era mucho mayor. El interior era simple, sin lujos innecesarios. Volante de madera, relojes claros, asientos deportivos y un tacómetro que subía con más emoción que tu sueldo en Navidad. Era para correr, no para ir al supermercado. Solo se fabricaron unas 562 unidades del GT350 original en 1965, lo que lo hace más raro que una buena señal de Wi-Fi en el bosque. Hoy puede valer entre $350,000 y $600,000 en subastas, según su estado y originalidad. El GT350 no era solo un Mustang más rápido, era un Mustang con propósito, con rabia y con una misión clara. Ganar carreras y dejar huella. Y vaya que lo hizo. Número 10. De la precisión europea saltamos al corazón del sueño americano con el vehículo que definió el optimismo y el exceso de la década, el Chevrolet Ballard de 1957. Este no es solo un auto,
es un verdadero monumento rodante de la era americana, el pico de la famosa generación Trafad. Su diseño es inconfundible y exagerado. Las icónicas aletas traseras, las líneas agresivas y la exuberante cantidad de cromo en su carrocería lo convirtieron en el símbolo de la prosperidad de la posguerra. Sus aletas no eran solo un adorno, sino una alusión directa al diseño de cohetes y aviones de combate, reflejando la obsesión de la era espacial en Estados Unidos. El Ballard era un auto para todos. Se ofrecía en carrocerías familiares, sedanes, coupés y convertibles, lo que le dio ventas masivas y cimentó su estatus cultural. Pero su leyenda se forjó bajo el capó. Chevrolet ofreció una primicia tecnológica revolucionaria, el motor Small Block de 283 pulgadas cúbicas con inyección de combustible Ramjet, capaz de generar 283 caballos de fuerza, convirtiéndose en uno de los primeros motores de producción masiva en alcanzar un caballo de fuerza por pulgada cúbica. El Ballard fue la combinación perfecta de potencia accesible y diseño llamativo. Es un clásico atemporal cuya imagen evoca hamburguesas, rock and roll y las películas de Hollywood de los años 50. Número 9. El 442 no era el típico muscle car, era el muscle car que había ido a la universidad. Vestía traje, pero si lo hacías enojar, te estampaba contra la pared sin despeinarse. Este es el Oldsmobile 442 de 1968, el caballero con puños de acero del mundo muscle. ¿Y por qué 442? No es la cantidad de multas por velocidad. Significa 4 carburadores, 4 marchas y 2 tubos de escape, aunque sonaba más a código secreto para liberar bestias. Bajo el capó llevaba un V8 de 400 pulgadas cúbicas, es decir, 6.6 litros, con unos 350 caballos de fuerza y 440 libras-pie de torque. Con el paquete W30 superaba los 360 caballos y sumaba una admisión de aire forzada que parecía gritar, sí, también puedo ser salvaje. Hacía el 0 a 100 en apenas 6 segundos. El Olds combinaba brutalidad con modales. Era como un guardaespaldas que también sabía hablar latín. Medía unos 5.2 metros y pesaba cerca de 1.700 kilos, lo suficiente para sentirse sólido y dominante sin perder agilidad. Por dentro, tablero limpio, relojes bien organizados y asientos que te abrazaban sin aplastarte. El 442 no solo quería correr, quería que lo hicieras con estilo. Hoy, uno del 68 en estado original ronda entre $60,000 y $100,000 en subastas. Bien restaurado y documentado, ni lo mires sin antes hipotecar algo. No era el más ruidoso, pero sí uno de los más completos, un auto capaz de darte una paliza con total elegancia. Si este ranking te está gustando, házmelo saber suscribiéndote al canal y compartiendo el video. Muchas gracias. Continuemos. Número 8. Si el Mustang era el chico popular, el Camaro Z28 era el rebelde que fumaba en el estacionamiento y le ganaba en las carreras. Este es el Chevrolet Camaro Z28 de 1969, una bestia diseñada con un solo objetivo: dominar el circuito Trans Am y humillar a quien se le cruzara. No traía un V8 monstruoso de 7 litros, sino uno de 4.9 litros que rugía como si tuviera complejo de grandeza. Declaraba 290 caballos de fuerza, aunque todos sabían que superaba fácilmente los 350. Chevrolet subestimaba la cifra para cumplir homologaciones. Con su caja manual Muncie de 4 velocidades, podía hacer el 0 a 100 en unos 5.3 segundos. Ligero, ágil y con distancia corta entre ejes, se sentía más como un depredador que como un muscle car tradicional. En pista doblaba como si estuviera pegado al asfalto. Visualmente era pura testosterona, líneas afiladas, parrilla agresiva, franjas dobles y postura baja. Por dentro no había lujo, había propósito. El conductor no era pasajero, era parte del mecanismo. Hoy, uno original puede costar entre $80,000 y más de $100,000. Si es matching numbers, hay coleccionistas que venderían un riñón por él. Precisión, velocidad y reputación. El cazador del circuito. Número 7.
Dejamos atrás la comodidad flotante del Cadillac para entrar en el terror de la carretera. A principios de los 70, el objetivo no era el lujo, sino la velocidad máxima en línea recta. Este es el Dodge Challenger RT de 1970. El auto que lo inició todo justo antes de que se acabara. Ancho, musculoso y brutal desde cualquier ángulo, su propósito era simple, ser el más llamativo y el más potente. En 1970 alcanzó su pico antes de que las regulaciones y la crisis del petróleo acabaran con la fiesta. Su leyenda se debe a su motorización, el demoledor V8 440 Six-Pack en su versión más icónica, el EMI 426. Este motor entregaba no menos de 425 caballos de fuerza y 490 libras-pie de torque, haciendo temblar el chasis. El conductor no se preguntaba si la transmisión aguantaría, sino si el asfalto lo haría. Tosco, glotón e incontrolable, era profundamente atractivo. Un auto sin filtros diseñado para dominar la carretera. Si buscas el ejemplar que define la agresividad, el Dodge Challenger RT es la pieza que no puede faltar en tu colección de clásicos de los 70. Número 6. Mientras los grandes sedanes y los muscle cars dominaban la primera mitad de la década, el mercado automotriz americano empezó a cambiar, y el Chevrolet Nova Concourse de 1976 representó esa transición a la perfección. El Nova, antes conocido por ser pequeño y funcional, subió de categoría con el paquete Concourse, el intento de Chevrolet por ofrecer lujo y confort en un tamaño más compacto. Era la opción lógica para quienes venían de un sedán grande cuando la gasolina empezó a pesar en el bolsillo. Su diseño dejó atrás el estilo rudo del Nova original y adoptó un look más elegante, con parrilla refinada, líneas limpias, más cromo y, en algunas versiones, techo de vinilo que lo hacía parecer más caro de lo que era. Demostraba que no hacía falta ser enorme para tener clase. Bajo el capó ofrecía potencia suficiente para el día a día. Podía montar un 6 en línea, pero el más común era el quinto 8 de 5.0 litros, con unos 165 caballos de fuerza y 260 libras-pie de torque. No era un auto de pista, sino confiable, fácil de mantener y ágil en ciudad y carretera. Por dentro sorprendía con asientos amplios, acabados tipo madera, mejor tapicería y opciones como aire acondicionado, radio AM/FM y elevalunas eléctricos, logrando un equilibrio muy bien logrado entre funcionalidad y lujo. El Nova Concourse del 76 es un claro ejemplo de cómo la industria respondió a la crisis del petróleo de los 70. Cuando los muscle cars sedientos perdieron atractivo, los compradores buscaron autos más pequeños y eficientes sin renunciar al confort, justo lo que este modelo ofrecía. Representa el paso de una era a otra y demuestra que adaptarse a los tiempos no significaba perder estilo ni comodidad. Número 5. Si hubo un auto que capturó el espíritu rebelde y desmesurado de los años 70, fue el Pontiac Firebird Trans Am de 1977. No era solo un coche, era un ícono cultural, una declaración de libertad sobre ruedas. Si eres fan de las películas de acción de esa década, sabes exactamente de cuál hablo. Esta leyenda saltó del cine a las calles con un diseño cargado de agresividad y estilo. El modelo del 77 destacó por su frontal rediseñado, más aerodinámico y angular, dejando atrás los faros circulares. Y, por supuesto, estaba el inconfundible Screaming Chicken, el ave fénix gigante en el capó, no un adorno, sino el alma del auto. Bajo el capó, la potencia seguía estando a la altura. Aunque la crisis del petróleo había recortado cifras, el Trans Am ofrecía el deseado quinto 8 de 6.6 litros, con unos 200 caballos de fuerza y 325 libras-pie de torque. No eran números de los 60, pero con un escape abierto, el sonido era pura música. La conducción era visceral y cruda. Por dentro, asientos tipo cubo, volante de 3 radios y relojes redondos te hacían sentir como piloto de carreras. Podías elegir lujo, pero este auto estaba hecho para manejarse, no para contemplarse. Su inmortalidad llegó con Smokey and the Bandit en 1977. Ahí, el coche no fue un extra, fue el héroe. Eso disparó sus ventas y lo convirtió en símbolo de rebeldía y espíritu libre.
El Pontiac Firebird Trans Am del 77 es más que un auto. Es historia viva, una estrella de cine y una leyenda que aún acelera en el corazón de miles de entusiastas. Número 4. Arrancamos nuestra cuenta regresiva con el auto que definió el estilo americano de los años 50, el Ford Thunderbird de 1955, conocido cariñosamente como el Little Bird. Fue la respuesta de Ford al deportivo de Chevrolet, pero con una diferencia crucial: no era un auto de carreras, sino un auto de lujo personal. Hablar del Thunderbird es hablar de una década que celebraba el lujo accesible. Su silueta baja y ancha era pura elegancia. Ford lo diseñó para el placer de conducir, no para ganar en las pistas, y vino con el detalle sofisticado de un techo rígido removible que permitía transformarlo de un coupé a un descapotable con un solo movimiento. Bajo ese capó se instaló un poderoso motor V8 de 4.8 litros. Este no era un motor que gritaba. Era un motor que ronroneaba con autoridad y, con alrededor de 198 caballos de fuerza, ofrecía una experiencia de manejo suave, cómoda, pero con la potencia suficiente para sentir el rugido de Detroit. El resultado fue un éxito instantáneo. En su primer año, el Thunderbird vendió más de 16.000 unidades, superando con creces a su rival. Este auto es más que un clásico. Es un pedazo rodante de América que representa el optimismo, el cruising con estilo y la elegancia desenfadada de la posguerra. Por su valor estético y su papel cultural, se mantiene como una de las piezas más coleccionables de la década. Número 3. El Chevrolet Impala de 1973 no fue solo una actualización, fue una declaración de grandeza. Ese año, General Motors lo rediseñó por completo, haciéndolo más largo, más bajo y más ancho, un verdadero crucero terrestre pensado para dominar el camino con presencia y elegancia. En la versión Custom Coupe, el estilo fastback se combinaba con un toque deportivo y refinado que hacía que el auto pareciera flotar por las avenidas. Su diseño imponía sin esfuerzo: frente recto con faros dobles, líneas fluidas, techo de vinilo y un trasero ancho con luces integradas. El Impala no pasaba, desfilaba. Bajo ese traje elegante había músculo. El motor base era un V8 de 5.7 litros, pero podía equiparse con el quinto 8 de 6.6 o incluso el enorme V8 de 7.4 litros, con más de 270 caballos de fuerza brutos y un torque capaz de mover sus más de 2 toneladas con sorprendente facilidad. La transmisión automática Turbo Hydromatic 400 hacía que todo fluyera con suavidad. Por dentro, era puro confort: asientos tipo sofá, acabados en terciopelo o vinilo, detalles cromados, aire acondicionado y radio AM/FM. En un Impala no importaba llegar rápido, sino llegar con estilo. Y aunque después muchos autos se encogieron por la crisis del petróleo, el Impala del 73 quedó como el último gran suspiro del exceso americano bien hecho. Hoy verlo en buen estado es abrir una cápsula del tiempo. Porque el Impala Custom Coupe del 73 no fue solo un coche, fue el símbolo de una era donde tamaño, confort y diseño caminaban juntos sin pedir disculpas. Número 2. Estamos en 1973, la década de la autocomplacencia, y el Pontiac Grand Prix Model ya define como pocos el concepto de lujo personal deportivo. Este no era un auto para llevar a la familia, era un auto para impresionar. El Grand Prix rompió el molde con dos rasgos extremos: una carrocería absurdamente larga dominada por un capó interminable y la inconfundible parrilla dividida, la famosa nariz de Pontiac, que le daba una mirada agresiva y autoritaria. Todo en su diseño hacía sentir al conductor al mando de una máquina poderosa y exclusiva. Pontiac lo posicionó como una alternativa más deportiva y menos ostentosa que un Cadillac, pero igual de enfocada en el confort. El interior era un santuario de cuero y madera simulada, con una consola central envolvente que hacía sentir al conductor en una cabina de avión. La instrumentación estaba pensada para el placer personal. Bajo el enorme capó había un V8 que, aunque limitado por regulaciones, seguía destacando por su par motor. El tope de gama, el quinto 8 de 455 pulgadas cúbicas, entregaba 250 caballos de fuerza netos y, más importante aún, 370 libras-pie de torque a bajas revoluciones.
El objetivo del Grand Prix no era romper récords, sino ofrecer una aceleración suave y un rodar majestuoso. El Model Y se convirtió en el arquetipo del ejecutivo joven y exitoso de los 70. Un auto que más que transporte era una declaración de estatus. Si buscas un clásico que represente el lujo americano con audacia setentera y sin excesos innecesarios, el Pontiac Grand Prix es la pieza que define su época. Número 1. En 1969, Dodge no diseñó un auto, creó una amenaza. Este es el Dodge Charger /T del 69, un muscle car con cara de villano, espalda de linebacker y corazón de locomotora. Su carrocería fastback alargada, cintura de avispa y parrilla dividida que parecía fruncir el ceño lo convertían en ese coche que, si lo veías en el retrovisor, sabías que habías hecho algo mal. Bajo el capó vivía un V8 Magnum de 7.2 litros con 375 caballos de fuerza y 480 libras-pie de torque. Y si eso no bastaba, estaba la opción aún más salvaje, el mítico 426 Hemi con 425 caballos. Sí, 425 caballos en 1969. Sin turbos, sin sensores, sin excusas. Solo metal, gasolina y mala actitud. Su velocidad máxima rondaba los 220 km por hora y el 0 a 100 lo hacía en 5.4 segundos, mientras tus órganos trataban de acomodarse. Medía 5.2 metros y pesaba unos 1.780 kilos, como estacionar un tanque que te guiña el ojo y ruge como un demonio. Por dentro era tan americano como un 4 de julio, asientos tipo banca o individuales, consola central, madera falsa y un tablero más cercano a un avión que a un coche, todo pensado para hacerte sentir al mando. Y claro, su leyenda creció en la cultura pop. The Dukes of Hazzard, Bullitt y cientos de persecuciones donde el Charger siempre parecía más rápido y más intimidante. Hoy, uno en buen estado puede costar de $80,000 a más de $200,000, sobre todo si conserva el paquete R/T y el Hemi original. Porque el Dodge Charger R/T 69 no se conduce, se desata. Y cuando ruge, nadie lo ignora. Recuerda que si te gustó este viaje a la era dorada, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar esa campanita para no perderte el próximo video. Gracias por vernos. Hasta pronto.